El sol de la tarde bañaba las aguas cristalinas de la gran barrera de coral con un resplandor dorado que transformaba el paisaje submarino en un espectáculo de luces y sombras. Elena Vidal, una fotógrafa submarina de 38 años con reconocimiento internacional, ajustó la configuración de su cámara Canon Waterproof mientras observaba con preocupación el cronómetro de su ordenador de buceo. Habían pasado ya 52 minutos desde que se había sumergido junto a su asistente, Mateo Suárez, un joven biólogo marino argentino de 26 años que colaboraba con ella en este proyecto de documentación sobre el blanqueamiento de coral. 8 minutos más, señaló Elena mediante gestos a Mateo, quien asintió con reticencia. El plan inicial contemplaba una inmersión de exactamente 1 hora, pero la luz que atravesaba la superficie en ese momento era simplemente perfecta, creando un contraste ideal entre las áreas sanas del arrecife y aquellas devastadas por el aumento de la temperatura del océano. Como fotógrafa experimentada, Elena sabía que esos instantes mágicos de iluminación eran efímeros y valiosísimos. El proyecto en el que trabajaba Elena era financiado por National Geographic y la Universidad de Queensland, con el objetivo de crear conciencia sobre los efectos del cambio climático en uno de los ecosistemas más valiosos y amenazados del planeta. Después de 15 años dedicándose a la fotografía submarina, este era posiblemente el trabajo más importante de su carrera. Las imágenes que estaba capturando servirían para una exposición internacional que recorrería museos y galerías de todo el mundo, además de un libro especial sobre el blanqueamiento de coral. Elena había llegado a Australia desde Barcelona 3 semanas atrás. Su reputación como una de las mejores fotógrafas subacuáticas de habla hispana había crecido exponencialmente desde que ganó el prestigioso premio Underwater Photographer of the Year 5 años antes, con una serie sobre tiburones ballena en México. Ironía del destino, pensaría después. El aire en su tanque comenzaba a escasear, pero estaba decidida a aprovechar esos minutos adicionales. La zona donde se encontraban, conocida como Flynn Reef, a unos 60 kilómetros al este de Cairns, en 1906, Queensland, era particularmente afectada por el blanqueamiento, pero también mantenía áreas con una biodiversidad asombrosa. El contraste era exactamente lo que Elena necesitaba documentar. 3 minutos más, gesticuló a Mateo, quien esta vez negó con la cabeza y señaló su propio medidor de aire. El joven biólogo comenzó a ascender lentamente, siguiendo los protocolos de seguridad. Elena sabía que debería seguirlo, pero la obstinación que la había llevado a destacar en un campo tan competitivo la impulsó a quedarse solo un momento más. Fue entonces cuando lo vio, a unos 15 metros de distancia, un tiburón de Cintus, arrecife del Caribe, Carcharinus perezi, de aproximadamente 2,5 metros de longitud. No era inusual encontrar esta especie en la Gran Barrera, aunque no era tan común como el tiburón de puntas negras o el tiburón gris de arrecife. Elena había fotografiado docenas de tiburones a lo largo de su carrera, y aunque siempre mantenía una distancia respetuosa, nunca había sentido verdadero temor ante su presencia. De hecho, se consideraba una defensora de estos depredadores, incomprendidos y demonizados injustamente por la cultura popular. Sin pensarlo 2 veces, Elena ajustó el obturador de su cámara y comenzó a nadar lentamente hacia el tiburón, manteniendo los movimientos suaves y constantes para no alterarlo. El animal se desplazaba con la elegancia característica de su especie, aparentemente desinteresado en la humana que se acercaba para fotografiarlo. Elena sabía que los tiburones de arrecife rara vez atacaban a personas. Los incidentes registrados eran escasos y generalmente ocurrían en contextos de alimentación o cuando el animal se sentía amenazado. Desde la superficie, Mateo observó con creciente preocupación cómo su jefa se aproximaba al tiburón en lugar de iniciar el ascenso. Comprobó su reloj. Llevaban ya 67 minutos sumergidos, significativamente por encima del tiempo planificado. El bote de apoyo, capitaneado por Neil Thompson, un experimentado guía local de 52 años, se mecía suavemente a unos metros de distancia. Mateo
hizo señales a Neil, indicando que Elena seguía abajo y había avistado un tiburón. Bajo el agua, Elena había conseguido acercarse a unos 7 metros del tiburón, distancia que consideraba segura para obtener buenas imágenes sin perturbar al animal. A través del visor de su cámara, observó fascinada el contraste entre la piel grisácea del escualo y el fondo multicolor del arrecife. Sin embargo, algo en el comportamiento del tiburón llamó su atención. El animal había comenzado a nadar en círculos cerrados y su aleta pectoral apuntaba hacia abajo, señales que cualquier buzo experimentado reconocería como indicadores de posible agresión. Elena comenzó a retroceder lentamente, manteniendo siempre el contacto visual con el tiburón. Su corazón se aceleró cuando notó que el animal cambiaba súbitamente de dirección, nadando directamente hacia ella. En sus 15 años fotografiando la vida marina, nunca había experimentado una situación similar. El tiburón se acercaba con movimientos cada vez más erráticos, en lo que parecía ser una postura de amenaza. Con cada segundo que pasaba, la distancia entre la fotógrafa y el depredador se reducía. Elena intentó mantener la calma, recordando lo aprendido en sus cursos de seguridad marina: moverse lentamente hacia atrás, no dar la espalda al animal, mantener una posición vertical en el agua para parecer menos como una presa. Pero el tiburón aceleraba su aproximación. A solo 3 metros del escualo, Elena comprendió que la situación era crítica. Su medidor de aire marcaba niveles peligrosamente bajos y la presión en sus oídos le recordaba que llevaba demasiado tiempo a esa profundidad. Comenzó a ascender diagonalmente, intentando alejarse del tiburón mientras mantenía una velocidad segura para evitar problemas de descompresión. Fue en ese momento cuando el tiburón atacó. Con un movimiento explosivo que apenas registraron sus ojos, el animal se abalanzó sobre ella. Elena sintió un dolor agudo y ardiente en su pierna derecha, seguido de una sensación de tirón tan potente que casi la hace soltar el regulador de su boca. El agua a su alrededor se tiñó instantáneamente de rojo. El terror la invadió por completo. Intentó gritar, pero solo consiguió que entrara agua en su boca alrededor del regulador. El tiburón había mordido profundamente su muslo y ahora se sacudía violentamente, como intentando arrancar un trozo de carne. El dolor era indescriptible, una mezcla de ardor y presión que nublaba sus pensamientos. En un acto reflejo, Elena golpeó con su cámara el hocico del tiburón, apuntando específicamente a sus ojos y branquias, áreas sensibles que los instructores de buceo recomendaban atacar en caso de emergencia. El equipo fotográfico, valorado en miles de dólares, se convirtió en su única arma defensiva. El golpe pareció surtir efecto momentáneamente. El tiburón soltó su presa y retrocedió unos metros, pero Elena sabía que no había terminado. La sangre que emanaba de su herida se dispersaba en el agua, y los tiburones podían detectar cantidades mínimas de sangre a grandes distancias. Además, la excitación del primer ataque podría desencadenar un comportamiento de alimentación frenética, un fenómeno conocido entre los biólogos marinos. Desde la superficie, Mateo y Neil habían visto las burbujas de aire ascender de forma irregular y habían notado la mancha rojiza que comenzaba a extenderse. Sin dudarlo, Neil activó la alarma de emergencia en la radio del bote y contactó con la autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral y los servicios de emergencia. Mateo, por su parte, se preparaba para sumergirse nuevamente a pesar del riesgo que implicaba. Espera», gritó Neil sujetando al joven biólogo por el brazo. «No puedes bajar solo. Si hay un tiburón agresivo, podrías convertirte en otra víctima. Los buzos de rescate llegarán en minutos». Bajo el agua, Elena luchaba por mantener la conciencia. La pérdida de sangre comenzaba a marearla, y el dolor pulsante de su pierna era casi insoportable. Intentó ascender, pero cada movimiento parecía atraer nuevamente la atención del tiburón, que ahora nadaba en círculos a unos metros de distancia, ocasionalmente acercándose para luego alejarse, como evaluando la situación. Elena sabía que tenía pocas opciones. Su tanque de aire estaba casi vacío, su pierna gravemente herida limitaba su movilidad,
y la sangre en el agua solo aumentaría el interés del tiburón. En un último intento desesperado, infló completamente su chaleco de compensación de flotabilidad para ascender más rápidamente. Una maniobra peligrosa que contradecía todas las reglas de buceo seguro, pero que en ese momento parecía su única esperanza. El ascenso rápido provocó un dolor punzante en sus oídos y una sensación de presión en su pecho, señales de posible enfermedad por descompresión. Pero eso era lo de menos comparado con la amenaza inmediata que representaba el tiburón, que ahora ascendía junto a ella, atraído por el movimiento y la sangre. A 5 metros de la superficie, el tiburón atacó nuevamente. Esta vez sus poderosas mandíbulas se cerraron alrededor del tanque de buceo, sacudiendo violentamente a Elena. La mordida no perforó el aluminio, pero el impacto fue suficiente para que Elena perdiera el regulador de su boca. El pánico se apoderó de ella cuando comenzó a tragar agua. Desde el bote, Mateo y Neil observaban horrorizados la escena que se desarrollaba. Podían ver claramente la silueta de Elena y el tiburón a través del agua cristalina. Sin pensarlo, 2 veces, Neil encendió el motor del bote y lo dirigió directamente hacia el lugar donde se encontraban, mientras Mateo preparaba un arpón de emergencia que mantenían a bordo. El ruido del motor pareció desorientar momentáneamente al tiburón, que soltó el tanque y se alejó algunos metros. Elena aprovechó ese instante para recuperar su regulador y dar las últimas bocanadas de aire que quedaban en su tanque mientras continuaba su ascenso. A solo 2 metros de la superficie, sintió que sus pulmones ardían y que el mareo se intensificaba. La combinación de pérdida de sangre, posible enfermedad por descompresión y el trauma del ataque estaba llevándola al límite de la conciencia. Cuando finalmente su cabeza rompió la superficie del agua, Elena apenas pudo gritar por ayuda antes de que una nueva ola de dolor la invadiera. El tiburón, aún no dispuesto a abandonar su presa, mordió nuevamente, esta vez atrapando su aleta derecha y parte del equipo de buceo. La fuerza del tirón la sumergió momentáneamente. «¡Allí!», gritó Mateo, señalando el punto donde Elena había aparecido brevemente. Neil maniobró el bote con precisión, acercándose lo más posible. En cuanto estuvieron a distancia, Mateo se lanzó al agua con el arpón en mano, mientras Neil preparaba el botiquín de primeros auxilios y la camilla de emergencia. El agua se había vuelto turbia por la sangre y la arena levantada en la lucha. Mateo nadó desesperadamente hacia el lugar donde había visto a Elena por última vez. Cuando finalmente la encontró, la escena era aterradora. El tiburón continuaba su ataque, sacudiendo violentamente a una Elena casi inconsciente que apenas lograba mantenerse a flote. Sin tiempo para dudar, Mateo apuntó el arpón hacia el tiburón y disparó. El proyectil impactó en el costado del animal, no lo suficiente para matarlo, pero sí para disuadirlo momentáneamente. El tiburón soltó a Elena y se alejó unos metros, aparentemente confundido por este nuevo dolor. Mateo nadó rápidamente hacia Elena y la sujetó por la cintura, comenzando a arrastrarla hacia el bote. La respiración de la fotógrafa era superficial y entrecortada, y la herida en su pierna seguía sangrando profusamente. A pocos metros del bote, Mateo vio con horror que el tiburón regresaba, esta vez nadando directamente hacia ellos con la boca abierta. Fue entonces cuando se escuchó el sonido de otro motor acercándose rápidamente. Una lancha de la autoridad del parque marino había llegado, con 3 guardias equipados con dispositivos de disuasión de tiburones. Uno de ellos, identificado más tarde como James Wilson, disparó una bengala submarina que estalló cerca del tiburón, desorientándolo lo suficiente para que cambiara de dirección y se alejara hacia las profundidades. Con la ayuda de los cientos de guardias, lograron subir a Elena al bote de Neil. Su estado era crítico. La mordedura principal en el muslo derecho había desgarrado músculos y posiblemente dañado arterias importantes, mientras que presentaba mordeduras secundarias en la pantorrilla y el tobillo. Además, su respiración irregular y la desorientación
sugerían posibles síntomas de enfermedad por descompresión debido al ascenso demasiado rápido. «Necesitamos aplicar un torniquete de inmediato», ordenó Sarah Chen, una de las guardias con entrenamiento en primeros auxilios. Mientras ella trabajaba para detener la hemorragia, los otros preparaban a Elena para el traslado al hospital más cercano en Cairns. «La cámara hiperbárica más cercana está en el hospital base de Cairns», informó James por radio mientras aceleraban hacia la costa. «Tienen un equipo de trauma preparándose para recibirla. ETA, 25 minutos». Durante el trayecto, Elena alternaba entre momentos de conciencia y períodos de inconsciencia. En uno de sus momentos lúcidos, aferró débilmente la mano de Mateo. «La cámara», se murmuró con voz apenas audible. «No te preocupes por eso ahora», respondió Mateo, intentando contener las lágrimas. «No. ¿Las fotos? El proyecto», insistió ella antes de cerrar nuevamente los ojos. El helicóptero médico los interceptó a mitad de camino, aterrizando en una plataforma especial que los guardias del parque habían desplegado en el agua. El equipo médico aerotransportado, liderado por la doctora Alicia Méndez, una médica especializada en trauma de origen colombiano, trabajó rápidamente para estabilizar a Elena antes de trasladarla. Herida por mordedura de tiburón en extremidad inferior derecha, posible daño arterial, shock hipovolémico moderado a severo, sospecha de enfermedad por descompresión, recitaba la doctora mientras insertaba una vía intravenosa y administraba fluidos y analgésicos. Comenzar oxígeno al 100%, preparar 2 unidades de plasma y alertar a cirugía vascular y a la cámara hiperbárica. El vuelo hacia Cairns duró menos de 15 minutos, pero para Mateo, que había sido autorizado a acompañar a Pindocent, Elena en el helicóptero, pareció una eternidad. Observaba impotente cómo el equipo médico luchaba por mantener estables los signos vitales de su jefa y amiga, mientras la sangre seguía empapando los vendajes a pesar del torniquete. Al llegar al hospital base de Cairns, un equipo completo de trauma esperaba en la azotea. Elena fue trasladada inmediatamente al quirófano, mientras Mateo era dirigido a una sala de espera. Allí encontró a Neil, quien había llegado por tierra, y a Carlos Vidal, el hermano mayor de Elena que vivía en Sydney y había sido notificado del accidente. «¿Qué pasó exactamente?», Willis preguntó Carlos, un ejecutivo de banca de 42 años que había tomado el primer vuelo disponible hacia Cairns. Mateo relató los eventos con voz entrecortada, detallando cómo Elena había decidido prolongar la inmersión para capturar la luz perfecta y cómo el encuentro con el tiburón había terminado en tragedia. «Debí insistir más en que subiera conmigo», se lamentó. «Debí bajar a buscarla cuando vi que no ascendía». «No te culpes», interrumpió Neil. «Elena es conocida por su terquedad y su dedicación. Cualquiera que haya trabajado con ella sabe que cuando decide hacer algo, especialmente por una buena fotografía, es prácticamente imposible hacerla cambiar de opinión». Carlos asintió silenciosamente. Conocía bien el carácter determinado de su hermana, una cualidad que la había llevado al éxito profesional, pero que también la había puesto en situaciones de riesgo anteriormente. «¿Alguna noticia de los médicos?», se preguntó. «Está en cirugía», respondió Mateo. La doctora del helicóptero mencionó daño arterial y algo sobre enfermedad por descompresión. Las horas siguientes transcurrieron lentamente. Periodistas comenzaron a llegar al hospital, atraídos por la noticia del ataque de tiburón a una fotógrafa internacional. La autoridad del parque marino emitió un comunicado oficial, confirmando el incidente y anunciando una investigación para determinar las circunstancias exactas y las posibles medidas preventivas para el futuro. Tras casi 5 horas de cirugía, la doctora Méndez finalmente apareció en la sala de espera. Su expresión era grave pero no derrotada. «La señora Vidal ha sobrevivido a la cirugía», se anunció. «Hemos logrado reparar la arteria femoral y gran parte del daño muscular. Sin embargo, la herida era extremadamente severa. El tiburón destrozó gran parte del cuádriceps
y dañó significativamente la tibia. ¿Podrá volver a caminar?, preguntó Carlos con voz temblorosa. La doctora hizo una pausa antes de responder. Es demasiado pronto para saberlo con certeza. Hemos hecho todo lo posible por salvar la pierna, pero será necesaria al menos otra cirugía y la rehabilitación será larga y dolorosa. En cuanto a la enfermedad por descompresión, hemos comenzado el tratamiento en la cámara hiperbárica, pero aún es pronto para evaluar si habrá secuelas neurológicas. ¿Podemos verla?, preguntó Mateo. Está sedada y permanecerá así por al menos 24 horas, respondió la doctora. Pueden verla brevemente mañana una vez que completemos el primer ciclo de tratamiento hiperbárico. Por ahora les sugiero que descansen. Ha sido un día extremadamente difícil para todos. Mientras tanto, en las aguas de Flynn Reef, un equipo especializado de la Autoridad del Parque Marino realizaba un reconocimiento del área donde había ocurrido el ataque. Liderados por Marcus Green, un biólogo marino especializado en comportamiento de tiburones, buscaban pistas sobre lo que podría haber provocado un comportamiento tan agresivo en un tiburón de arrecife, una especie que generalmente no representaba un peligro significativo para los humanos. Según los informes iniciales, no había actividades de alimentación de tiburones en la zona, ni condiciones ambientales inusuales, comentaba Marcus a su equipo mientras descendían. La víctima es una buceadora experimentada que conocía los protocolos de seguridad. Necesitamos entender qué ocurrió para prevenir incidentes similares. El equipo documentó meticulosamente el área, tomando muestras de agua y registrando las especies presentes. Encontraron la cámara de Elena, dañada pero con la tarjeta de memoria intacta, un descubrimiento que podría proporcionar valiosa información sobre los momentos previos al ataque. Las últimas imágenes muestran al tiburón exhibiendo comportamiento territorial clásico, observó Marcus mientras revisaban las fotografías recuperadas. Postura rígida, natación circular, aletas pectorales bajadas, son señales claras de agresión inminente. La pregunta es, ¿qué lo desencadenó? Una teoría emergente sugería que el tiburón podría haber estado protegiendo un área de apareamiento o alimentación. Otra posibilidad era que Elena, al prolongar su inmersión y acercarse para fotografiar, hubiera invadido inadvertidamente el espacio personal del animal, provocando una respuesta defensiva que escaló a un ataque completo. De vuelta en el hospital, la noche transcurrió lentamente para Carlos y Mateo. A la mañana siguiente, como había prometido la doctora Méndez, pudieron ver brevemente a Elena. La imagen que encontraron era impactante. Conectada a múltiples máquinas, con la pierna derecha completamente vendada y elevada y una palidez mortal en su rostro habitualmente bronceado. Ha perdido mucha sangre, explicó la enfermera que los acompañaba. Hemos tenido que transfundirle 5 unidades hasta ahora. Su cuerpo ha sufrido un trauma enorme. A lo largo de los días siguientes, el estado de Elena continuó siendo crítico pero estable. Los médicos realizaron una segunda cirugía para desbridar tejido necrótico y colocar injertos temporales en las áreas más dañadas. El tratamiento en la cámara hiperbárica continuaba, con sesiones diarias para combatir los efectos de la enfermedad por descompresión. Una semana después del ataque, Elena recuperó finalmente la consciencia plena. Sus primeros momentos de lucidez estuvieron marcados por la confusión y el pánico, reviviendo instintivamente el trauma del ataque. El equipo médico había anticipado esta reacción y tenía preparado apoyo psicológico inmediato. Elena, estás a salvo, le aseguró la doctora Ana Torres, psiquiatra especializada en trauma. Estás en el hospital de Cairns. Sufriste un ataque de tiburón durante una inmersión, pero sobreviviste. Tu hermano y tu colega están aquí contigo. Los días se convirtieron en semanas. La recuperación física de Elena progresaba lentamente. Tras múltiples cirugías, los médicos habían logrado salvar su pierna, aunque la funcionalidad quedaba comprometida. La enfermedad por descompresión había provocado algunos episodios de confusión y problemas de coordinación, pero afortunadamente
No parecía haber daño neurológico permanente. «Vamos a comenzar con terapia física suave mañana», anunció el doctor James Chen, especialista en rehabilitación. «El camino será largo, pero tengo confianza en que podrás recuperar buena parte de la movilidad en la pierna. Sin embargo, debo ser honesto. Probablemente nunca vuelva a ser como antes». La noticia fue devastadora para Elena. Como fotógrafa submarina, su trabajo dependía de su capacidad para moverse con libertad en entornos acuáticos, cargando equipo pesado y a menudo en condiciones físicamente exigentes. La posibilidad de no poder volver a ejercer su profesión la sumió en una profunda depresión. «No sé quién soy si no puedo bucear, si no puedo fotografiar», confesó a su hermano entre lágrimas. «He dedicado toda mi vida adulta a esto. Es lo único que sé hacer». Mientras Elena luchaba con estas emociones, la investigación sobre el ataque continuaba. Marcus Green y su equipo habían presentado sus hallazgos preliminares a la autoridad del parque marino. Basándonos en las fotografías recuperadas y en nuestro análisis del sitio, creemos que el tiburón exhibió un comportamiento territorial agresivo que es inusual, pero no sin precedentes en esta especie, explicó Marcus. Las imágenes muestran claramente señales de advertencia que, lamentablemente, la señora Vidal no interpretó correctamente o no pudo evitar debido a su posición y equipo limitado. El informe también señalaba factores agravantes. La prolongación del tiempo de inmersión más allá de lo planificado, que pudo haber llevado a Elena a tomar decisiones comprometidas por la fatiga o la presión del tiempo, y su acercamiento al tiburón para fotografiarlo, reduciendo la distancia de seguridad recomendada. «No estamos asignando culpa», aclaró Marcus. «La señora Vidal es una profesional respetada que tomó riesgos calculados como parte de su trabajo. Pero este incidente nos recuerda que, incluso con experiencia, el océano y sus habitantes son impredecibles y merecen nuestro máximo respeto». El tiburón responsable del ataque no había sido localizado ni identificado individualmente, algo prácticamente imposible dadas las circunstancias. Los expertos coincidían en que probablemente había continuado con sus patrones normales de comportamiento, alejándose del área después del encuentro. A medida que avanzaba su recuperación física, Elena comenzó a enfrentar los aspectos psicológicos de su trauma. Las pesadillas eran frecuentes, sueños vívidos donde revivía el ataque una y otra vez, a veces con diferentes y más terribles desenlaces. Desarrolló fobia al agua, reaccionando con pánico incluso a la vista de la piscina de rehabilitación donde debía realizar parte de su terapia. «Lo que estás experimentando es trastorno de estrés postraumático», explicó la doctora Torres durante una de sus sesiones. «Es una respuesta normal a un evento profundamente traumático. Tu cerebro está procesando lo sucedido y tratando de protegerte de futuras amenazas similares». La terapia incluía técnicas de desensibilización sistemática, terapia cognitivo-conductual, FMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, un tratamiento especializado para trauma. El progreso era lento y no lineal, con días de avances seguidos por retrocesos dolorosos. Mientras tanto, la noticia del ataque había generado una ola de apoyo internacional. Colegas fotógrafos, conservacionistas marinos y seguidores de su trabajo enviaban mensajes de aliento y organizaban recaudaciones de fondos para cubrir los gastos médicos no cubiertos por el seguro. National Geographic y la Universidad de Queensland emitieron comunicados expresando su solidaridad y reafirmando su compromiso con el proyecto de documentación del blanqueamiento de coral. «Queremos que Elena sepa que su trabajo continúa siendo valorado y que tiene nuestro apoyo completo durante su recuperación», declaró Jennifer Adams, editora de fotografía de National Geographic. «Las imágenes que capturó antes del incidente son extraordinarias y serán incluidas en nuestra exposición como estaba planeado, si ella lo desea». 3 meses después del ataque, Elena fue finalmente dada de alta del hospital, aunque continuaría con terapia física intensiva y apoyo psicológico como paciente ambulatoria.
Carlos reorganizó su vida para permanecer con ella en un apartamento adaptado en Cairns durante la siguiente fase de su recuperación. El regreso a una vida semicotidiana trajo nuevos desafíos. Elena se enfrentaba ahora a las limitaciones prácticas de su lesión. Dependía de una silla de ruedas para desplazamientos largos y de muletas para distancias cortas. Los médicos eran optimistas sobre su eventual capacidad para caminar sin ayuda, pero advertían que probablemente necesitaría algún tipo de soporte permanente y que ciertas actividades como el buceo profesional podrían estar permanentemente fuera de su alcance. Lo más difícil es la pérdida de independencia, confesó Elena a su terapeuta. Siempre he sido extremadamente autosuficiente, viajando sola a los lugares más remotos del planeta. Ahora necesito ayuda para las tareas más básicas. Un mes después de su alta hospitalaria, Elena recibió una visita inesperada. Marcus Green, el biólogo marino que había investigado el ataque, solicitó reunirse con ella para compartir sus hallazgos completos y responder cualquier pregunta que pudiera tener. Muchas víctimas de ataques de tiburones descubren que entender lo sucedido les ayuda en su proceso de recuperación psicológica, explicó Marcus cuando se encontraron en la terraza del apartamento. A veces, dar sentido al evento reduce su carga traumática. Durante varias horas, Marcus le mostró a Elena las imágenes recuperadas de su propia cámara, analizando cada detalle del comportamiento del tiburón y explicando los factores que podrían haber contribuido al ataque. También compartió información sobre otros casos documentados de ataques de tiburones de arrecife y las lecciones aprendidas. Lo que me sorprende, comentó Elena mientras observaba las últimas fotografías que había tomado antes del ataque, es que pude ver las señales de advertencia. Mi cerebro registró las posturas agresivas del tiburón, incluso comenzó a retroceder, pero mi obsesión por la imagen perfecta me hizo quedarme demasiado tiempo. Ese es un patrón común en incidentes con vida silvestre, respondió Marcus. Los profesionales experimentados a veces desarrollan una falsa sensación de seguridad o subestiman los riesgos porque han tenido muchos encuentros previos sin consecuencias negativas. Al final de la conversación, Marcus le entregó a Elena una tarjeta de memoria. Son tus fotografías, explicó. Las hemos copiado para nuestros registros, pero el trabajo es tuyo. Son imágenes extraordinarias, incluso las del tiburón antes del ataque. Tienes un talento excepcional para capturar la esencia de la vida marina. Elena sostuvo la pequeña tarjeta en su mano, sintiendo una mezcla contradictoria de emociones. Por un lado, estas imágenes representaban el momento que había cambiado su vida para siempre. Por otro, eran quizás las últimas fotografías subacuáticas profesionales que tomaría jamás. Esa noche, después de que Marcus se marchara, Elena conectó la tarjeta de memoria a su computadora por primera vez desde el accidente. Las imágenes aparecieron en la pantalla, corales blanqueados contrastando con áreas aún vibrantes, peces, multicolores nadando entre las formaciones rocosas, y finalmente, la secuencia del tiburón. La belleza y la fiereza del animal quedaban perfectamente capturadas en esos últimos frames antes del ataque. La última imagen mostraba al tiburón aproximándose directamente hacia la cámara, sus ojos negros fijos en el objetivo, las aletas en posición agresiva. Era una fotografía técnicamente perfecta y emocionalmente devastadora. Elena cerró el portátil abrumada. Esa noche, las pesadillas regresaron con intensidad renovada. A medida que avanzaban los meses, el progreso físico de Elena continuaba. Gradualmente, fue capaz de caminar distancias cortas con un bastón especializado, aunque la cojera era evidente y el dolor crónico una presencia constante. Los médicos habían logrado salvar la mayoría de los nervios principales de su pierna, pero algunas áreas permanecían insensibles, mientras que otras experimentaban dolor neuropático intermitente. Es como tener un mapa climatológico en mi pierna, intentaba bromear Elena durante sus sesiones de fisioterapia. Hay zonas desérticas donde no siento nada y zonas de tormenta eléctrica donde el dolor aparece de repente. Su terapeuta física, Samantha Wright,
admiraba el espíritu resiliente que emergía lentamente en Elena. «Ha recorrido un largo camino», le comentó un día mientras practicaban ejercicios de equilibrio. «La mayoría de las personas con lesiones similares tardarían el doble en llegar donde estás ahora». La recuperación psicológica, sin embargo, resultaba más complicada. Aunque Elena había hecho progresos significativos en el manejo de su TEPT, ciertos desencadenantes continuaban provocando reacciones intensas. El sonido de agua corriente, documentales sobre vida marina, incluso la visión del océano desde 1930, la distancia podía precipitar un ataque de pánico. 6 meses después del ataque, National Geographic inauguró la exposición Blanqueamiento, crisis silenciosa en la Gran Barrera, en Sydney. Incluía una selección de las fotografías de 1906 de Elena, incluyendo algunas de las recuperadas después del incidente. A petición de Elena, también se dedicaba una sección a concienciar sobre la seguridad en entornos marinos y el respeto a los tiburones como parte vital del ecosistema. Elena Vidal no pudo acompañarnos esta noche, anunció Jennifer Adams durante la inauguración. Pero su extraordinario trabajo y su sacrificio personal nos recuerdan el valor del periodismo ambiental y los riesgos que asumen quienes documentan nuestro mundo natural en crisis. Sus imágenes no solo muestran la belleza en peligro de los arrecifes, sino también el poder y la majestuosidad de sus habitantes, incluidos los tiburones que, aunque potencialmente peligrosos, merecen nuestra protección tanto como los corales. Elena había decidido no asistir, sintiéndose aún demasiado vulnerable para enfrentar el escrutinio público y las inevitables preguntas sobre el ataque. Sin embargo, siguió la transmisión en vivo desde su apartamento en Cairns, acompañada por Carlos y Mateo, quien había permanecido en Australia para apoyarla y continuar con aspectos del proyecto que no requerían buceo. «Deberías estar orgullosa», le dijo Mateo, mientras observaban las reacciones entusiastas del público ante las imágenes. «Estas fotografías están cambiando percepciones y posiblemente ayudando a salvar la Gran Barrera». Elena asintió silenciosamente. A pesar del trauma, nunca había culpado al tiburón por el ataque. Como bióloga marina de formación antes de dedicarse completamente a la fotografía, comprendía que el animal había actuado según sus instintos naturales. La culpa, si existía, recaía en sus propias decisiones. Prolongar la inmersión, acercarse demasiado, ignorar las señales de advertencia. Una semana después de la inauguración, Elena recibió una propuesta inesperada. Andrew Bennett, un prestigioso editor de libros de fotografía, la contactó con una idea para un proyecto. Un libro que combinara sus imágenes de la Gran Barrera con su historia personal de supervivencia y recuperación. «No quiero explotar tu trauma», aclaró Andrew durante su videollamada. «Pero creo que tu experiencia ofrece una perspectiva única sobre nuestra relación con el océano. Podría ser un poderoso testimonio sobre la fragilidad humana frente a la naturaleza y al mismo tiempo sobre nuestra responsabilidad hacia ella». La propuesta resonó en Elena de una manera que no esperaba. Durante meses había luchado para encontrar un propósito, un camino profesional que pudiera seguir con sus nuevas limitaciones. Quizás este era el comienzo de una respuesta. «Necesito pensarlo», respondió. «No estoy segura de estar lista para revivir todo tan públicamente». «Por supuesto», asintió Andrew. «Tómate tu tiempo. Y recuerda que podríamos enfocarlo no como un libro sobre un ataque de tiburón, sino como un libro sobre la resiliencia humana y la belleza del océano, incluso en sus aspectos más peligrosos». La idea permaneció en la mente de Elena durante los días siguientes. Una tarde, mientras realizaba su rutina de ejercicios en la playa, parte de su terapia para reconectarse gradualmente con el entorno marino, se detuvo a observar el horizonte. El océano se extendía infinito frente a ella, las mismas aguas que habían sido su pasión y casi su tumba. Un grupo de niños jugaba cerca, construyendo castillos de arena y corriendo hacia las olas suaves que llegaban a la orilla. Una pequeña niña de unos 7 años se acercó tímidamente a Elena
mirando con curiosidad su bastón y la cicatriz visible en su pierna. ¿Te mordió un tiburón?, preguntó con la directa inocencia característica de los niños. Elena se sorprendió al no sentir la habitual oleada de ansiedad ante la pregunta. Sí, respondió con calma. Estaba tomando fotografías bajo el agua y me encontré con un tiburón. Los ojos de la niña se agrandaron. ¿Y no tienes miedo del océano ahora? Elena miró nuevamente hacia el horizonte, considerando la pregunta. Sí, tengo miedo, admitió, pero también sigo amando el océano. A veces, las cosas que amamos pueden lastimarnos, pero eso no significa que debamos dejar de amarlas. Solo necesitamos aprender a respetarlas mejor. La niña asintió solemnemente, como si entendiera perfectamente esta paradoja. Mi mamá dice que los tiburones no son malos, solo están haciendo lo que hacen los tiburones. Tu mamá es muy sabia, sonrió Elena. Los tiburones no son villanos de película, son animales asombrosos que han existido durante millones de años, mucho más tiempo que nosotros. El océano es su hogar y nosotros somos solo visitantes. Después de que la niña regresara con su familia, Elena permaneció contemplando el mar. La conversación había cristalizado algo importante. A pesar de todo, su conexión con el océano permanecía intacta, transformada ciertamente, pero no destruida. Esa noche escribió un email a Andrew aceptando su propuesta para el libro, pero con una condición, añadió. Quiero que una parte de los beneficios se destine a programas educativos sobre conservación marina y convivencia segura con tiburones. Si mi historia puede ayudar a prevenir futuros incidentes y a proteger a estas criaturas incomprendidas, entonces tendrá un propósito mayor que mi trauma personal. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos y oportunidades. Elena comenzó a trabajar en el libro, revisando su archivo fotográfico y escribiendo sobre sus experiencias. El proceso resultó terapéutico, permitiéndole procesar el trauma a través de la creatividad. Paralelamente, continuaba su rehabilitación física. Un año después del ataque, podía caminar distancias moderadas con ayuda mínima, aunque las actividades físicamente exigentes seguían siendo imposibles. Los médicos confirmaron que, como habían anticipado, nunca recuperaría completamente la funcionalidad de su pierna derecha y que el buceo profesional quedaba definitivamente descartado. No puedo decir que haya aceptado completamente estas limitaciones, confesó Elena a la doctora Torres durante una de sus últimas sesiones de terapia. Hay días en que la frustración es abrumadora, pero estoy aprendiendo a adaptarme, a encontrar nuevas formas de expresión. Una de estas adaptaciones llegó de manera inesperada. Durante la producción del libro, Elena comenzó a experimentar con la fotografía acuática desde la superficie, utilizando equipos especializados que le permitían capturar imágenes del mundo submarino sin necesidad de sumergirse. Aunque distintas de su trabajo anterior, estas fotografías ofrecían una nueva perspectiva, la interfaz entre los mundos aéreo y subacuático, una metáfora visual de su propia situación. Es como estar en el umbral, explicaba a Mateo mientras revisaban las primeras pruebas. Ni completamente dentro ni completamente fuera. Hay cierta poesía en eso, ¿no crees? El libro, titulado Superficie, un viaje entre dos mundos, se publicó 18 meses después del ataque. Combinaba sus fotografías subacuáticas anteriores, imágenes del proceso de recuperación y sus nuevos trabajos desde la superficie. El texto alternaba descripciones científicas del ecosistema coralino con reflexiones personales sobre trauma, recuperación y transformación. La recepción fue entusiasta. Críticos y público elogiaron la honestidad cruda de Elena al compartir su experiencia sin demonizar a los tiburones ni buscar sensacionalismo. El libro se convirtió en un inesperado éxito editorial, traducido a múltiples idiomas y utilizado incluso como material educativo en programas de biología marina y psicología del trauma. Elena comenzó a recibir invitaciones para dar conferencias, no solo sobre fotografía, sino también sobre conservación marina y resiliencia personal. Inicialmente reticente,
Gradualmente encontró valor en compartir su historia directamente con el público. Nunca pensé que estaría aquí hablándoles sobre tiburones sin sentir pánico, comenzó en su primera presentación pública, realizada significativamente en el acuario de Sydney, rodeada de tanques donde nadaban varias especies de tiburones. Durante mucho tiempo después del ataque, ni siquiera podía ver imágenes de estos animales sin experimentar flashbacks traumáticos. Ahora puedo apreciarlos nuevamente por lo que son, depredadores magníficos que desempeñan un papel vital en nuestros océanos. 2 años después del ataque, Elena regresó a la Gran Barrera de Coral, esta vez a bordo de un barco con fondo de cristal que le permitía observar el arrecife sin entrar al agua. Marcus Green la acompañaba como parte de un documental sobre su historia que estaba produciendo una cadena internacional. ¿Cómo se siente estar de vuelta?, preguntó Marcus mientras navegaban sobre Flynn Reef, el sitio del ataque. Elena observó a través del mientras cristal las formaciones coralinas que pasaban bajo ellos. Algunas áreas mostraban signos de recuperación del blanqueamiento, con nuevos crecimientos de coral colorido. «Es extraño», respondió después de un momento. «Siento miedo, sí, pero también siento gratitud. Sé que suena contradictorio, pero este lugar, esta experiencia, me enseñó algo sobre la fragilidad y la fortaleza, sobre cómo la vida continúa, se transforma, se adapta». En ese momento, como si el océano quisiera subrayar sus palabras, un pequeño tiburón de puntas negras pasó nadando bajo el barco. Elena sintió el familiar pulso de adrenalina, pero esta vez no vino acompañado del terror paralizante que había experimentado durante tanto tiempo. En su lugar, sintió una mezcla de respeto y asombro, emociones que habían caracterizado su relación con el océano antes del ataque. «Nunca volveré a bucear profesionalmente», continuó. «Mi cuerpo ya no me lo permite, pero he encontrado nuevas formas de conectar con este mundo, de seguir documentándolo y protegiéndolo. Y quizás, en cierto modo, mi voz es ahora más poderosa precisamente porque conozco tanto la belleza como el peligro». Al atardecer, mientras el barco regresaba a puerto, Elena permanecía en la proa, observando cómo el sol descendía sobre el océano, tiñendo las aguas de dorado y naranja. No podía evitar pensar en la ironía. Había venido originalmente a documentar la fragilidad de los corales frente al cambio climático y había terminado documentando su propia fragilidad y capacidad de recuperación. En algún lugar bajo esas aguas, el tiburón que la había atacado, o quizás sus descendientes, continuaba su existencia ancestral, ajeno al impacto que había tenido en la vida de un ser humano. No era un monstruo ni un villano, simplemente una criatura siguiendo los imperativos evolutivos que habían permitido a su especie sobrevivir durante millones de años. Elena ya no le guardaba rencor. Había llegado a comprender que ambos, humano y tiburón, eran participantes en el gran ecosistema del océano, cada uno con su papel y sus vulnerabilidades. Su encuentro, aunque trágico, había sido en última instancia un recordatorio de la verdadera naturaleza de nuestra relación con el mundo salvaje. No somos sus dueños, sino sus compañeros. No sus conquistadores, sino sus estudiantes. Mientras las últimas luces del día se desvanecían en el horizonte, Elena tomó una fotografía final, la silueta de la Gran Barrera contra el cielo crepuscular, un mundo de belleza y peligro, fragilidad y resistencia. Un mundo que, a pesar de todo, seguía llamándola hacia él. «El océano no es bueno ni malo», escribiría más tarde en el epílogo de la edición ampliada de su libro. «Es simplemente poderoso, misterioso y esencial para nuestro planeta». Los tiburones no son villanos de película, ni máquinas de matar sin propósito. Son depredadores perfectamente adaptados que mantienen el equilibrio de los ecosistemas marinos. Mi encuentro cercano con uno de ellos cambió mi vida para siempre, pero también me dio una nueva apreciación de nuestra verdadera posición en el mundo natural. Somos simultáneamente poderosos y vulnerables, capaces de gran destrucción, pero también de profunda conexión y comprensión.
No sé si algún día superaré completamente el trauma físico y psicológico de aquel día en Flynn Reef. Las cicatrices permanecen, tanto en mi cuerpo como en mi mente. Pero he aprendido que sanar no significa volver a ser quien eras antes. Significa crecer alrededor de tus heridas, integrarlas en una nueva versión de ti mismo. Como los corales que lentamente se recuperan del blanqueamiento, encontrando formas de adaptarse y sobrevivir en un mundo cambiante. La noche había caído completamente cuando el barco atracó en Cairns. Las luces de la ciudad costumbre reflejándose en las aguas tranquilas del puerto. Elena descendió cuidadosamente por la rampa, apoyándose en su bastón, un recordatorio permanente de su encuentro con las fuerzas primordiales del océano. Mateo la esperaba en el muelle, junto a un pequeño grupo de estudiantes locales que participaban en un programa educativo sobre conservación marina que Elena había ayudado a establecer con parte de los beneficios de su libro. ¿Cómo fue?, preguntó Mateo, ofreciéndole su brazo como apoyo adicional. Elena miró hacia las aguas oscuras más allá del puerto, donde el océano se extendía infinito bajo el cielo estrellado. En algún lugar ahí fuera, la vida continuaba en sus ciclos eternos de nacimiento, muerte y transformación. Tiburones cazando, corales creciendo, el gran pulso del ecosistema marino que había sido su pasión durante toda su vida adulta. Fue un comienzo, respondió finalmente, con una pequeña sonrisa. Un comienzo para algo nuevo. Mientras se alejaban del muelle, Elena sintió una extraña sensación de cierre. No había olvidado ni superado completamente el trauma, probablemente nunca lo haría, pero había aprendido a convivir con él, a integrarlo en una nueva narrativa de su vida. Había sobrevivido no solo al ataque, sino también a la ardua batalla por reconstruirse después. El océano le había mostrado tanto su belleza como su ferocidad, y ella había emergido con un mensaje que trascendía su experiencia personal. Respeto por las fuerzas naturales que aún no controlamos completamente, apreciación por la fragilidad de la vida en todas sus formas y un compromiso renovado con la protección de los ecosistemas marinos, incluyendo a sus depredadores más temidos. Mientras las luces de Cairns brillaban a su alrededor, Elena Vidal continuaba su propio viaje de adaptación y renacimiento, llevando consigo las lecciones aprendidas en las profundidades, donde durante un momento terrible había mirado a los ojos del océano primordial y había sobrevivido para contar la historia. El sol de la tarde bañaba las aguas cristalinas de la gran barrera de coral con un resplandor dorado que transformaba el paisaje submarino en un espectáculo de luces y sombras. Elena Vidal, una fotógrafa submarina de 38 años con reconocimiento internacional, ajustó la configuración de su cámara Canon Waterproof mientras observaba con preocupación el cronómetro de su ordenador de buceo. Habían pasado ya 52 minutos desde que se había sumergido junto a su asistente, Mateo Suárez, un joven biólogo marino argentino de 26 años que colaboraba con ella en este proyecto de documentación sobre el blanqueamiento de coral. 8 minutos más, señaló Elena mediante gestos a Mateo, quien asintió con reticencia. El plan inicial contemplaba una inmersión de exactamente 1 hora, pero la luz que atravesaba la superficie en ese momento era simplemente perfecta, creando un contraste ideal entre las áreas sanas del arrecife y aquellas devastadas por el aumento de la temperatura del océano. Como fotógrafa experimentada, Elena sabía que esos instantes mágicos de iluminación eran efímeros y valiosísimos. El proyecto en el que trabajaba Elena era financiado por National Geographic y la Universidad de Queensland, con el objetivo de crear conciencia sobre los efectos del cambio climático en uno de los ecosistemas más valiosos y amenazados del planeta. Después de 15 años dedicándose a la fotografía submarina, este era posiblemente el trabajo más importante de su carrera. Las imágenes que estaba capturando servirían para una exposición internacional que recorrería museos y galerías de todo el mundo, además de un libro especial sobre el blanqueamiento de coral.
Elena había llegado a Australia desde Barcelona 3 semanas atrás. Su reputación como una de las mejores fotógrafas subacuáticas de habla hispana había crecido exponencialmente desde que ganó el prestigioso premio Underwater Photographer of the Year 5 años antes, con una serie sobre tiburones ballena en México. Ironía del destino, pensaría después. El aire en su tanque comenzaba a escasear, pero estaba decidida a aprovechar esos minutos adicionales. La zona donde se encontraban, conocida como Flynn Reef, a unos 60 kilómetros al este de Cairns, en 1900, Queensland, era particularmente afectada por el blanqueamiento, pero también mantenía áreas con una biodiversidad asombrosa. El contraste era exactamente lo que Elena necesitaba documentar. 3 minutos más, gesticuló a Mateo, quien esta vez negó con la cabeza y señaló su propio medidor de aire. El joven biólogo comenzó a ascender lentamente, siguiendo los protocolos de seguridad. Elena sabía que debería seguirlo, pero la obstinación que la había llevado a destacar en un campo tan competitivo la impulsó a quedarse solo un momento más. Fue entonces cuando lo vio, a unos 15 metros de distancia. Un tiburón de 1900, arrecife del Caribe, Carcharinus perezi, de aproximadamente 2,5 metros de longitud. No era inusual encontrar esta especie en la Gran Barrera, aunque no era tan común como el tiburón de puntas negras o el tiburón gris de arrecife. Elena había fotografiado docenas de tiburones a lo largo de su carrera, y aunque siempre mantenía una distancia respetuosa, nunca había sentido verdadero temor ante su presencia. De hecho, se consideraba una defensora de estos depredadores, incomprendidos y demonizados injustamente por la cultura popular. Sin pensarlo 2 veces, Elena ajustó el obturador de su cámara y comenzó a nadar lentamente hacia el tiburón, manteniendo los movimientos suaves y constantes para no alterarlo. El animal se desplazaba con la elegancia característica de su especie, aparentemente desinteresado en la humana que se acercaba para fotografiarlo. Elena sabía que los tiburones de arrecife rara vez atacaban a personas. Los incidentes registrados eran escasos y generalmente ocurrían en contextos de alimentación o cuando el animal se sentía amenazado. Desde la superficie, Mateo observó con creciente preocupación cómo su jefa se aproximaba al tiburón en lugar de iniciar el ascenso. Comprobó su reloj. Llevaban ya 67 minutos sumergidos, significativamente por encima del tiempo planificado. El bote de apoyo, capitaneado por Neil Thompson, un experimentado guía local de 52 años, se mecía suavemente a unos metros de distancia. Mateo hizo señales a Neil, indicando que Elena seguía abajo y había avistado un tiburón. Bajo el agua, Elena había conseguido acercarse a unos 7 metros del tiburón, distancia que consideraba segura para obtener buenas imágenes sin perturbar al animal. A través del visor de su cámara, observó fascinada el contraste entre la piel grisácea del escualo y el fondo multicolor del arrecife. Sin embargo, algo en el comportamiento del tiburón llamó su atención. El animal había comenzado a nadar en círculos cerrados y su aleta pectoral apuntaba hacia abajo, señales que cualquier buzo experimentado reconocería como indicadores de posible agresión. Elena comenzó a retroceder lentamente, manteniendo siempre el contacto visual con el tiburón. Su corazón se aceleró cuando notó que el animal cambiaba súbitamente de dirección, nadando directamente hacia ella. En sus 15 años fotografiando la vida marina, nunca había experimentado una situación similar. El tiburón se acercaba con movimientos cada vez más erráticos, en lo que parecía ser una postura de amenaza. Con cada segundo que pasaba, la distancia entre la fotógrafa y el depredador se reducía. Elena intentó mantener la calma, recordando lo aprendido en sus cursos de seguridad marina. Moverse lentamente hacia atrás, no dar la espalda al animal, mantener una posición vertical en el agua para parecer menos como una presa. Pero el tiburón aceleraba su aproximación. A solo 3 metros del escualo, Elena comprendió que la situación era crítica. Su medidor de aire marcaba niveles peligrosamente bajos y la presión en sus oídos le recordaba que llevaba demasiado tiempo a esa profundidad.
Comenzó a ascender diagonalmente, intentando alejarse del tiburón mientras mantenía una velocidad segura para evitar problemas de descompresión. Fue en ese momento cuando el tiburón atacó. Con un movimiento explosivo que apenas registraron sus ojos, el animal se abalanzó sobre ella. Helena sintió un dolor agudo y ardiente en su pierna derecha, seguido de una sensación de tirón tan potente que casi la hace soltar el regulador de su boca. El agua a su alrededor se tiñó instantáneamente de rojo. El terror la invadió por completo. Intentó gritar, pero solo consiguió que entrara agua en su boca alrededor del regulador. El tiburón había mordido profundamente su muslo y ahora se sacudía violentamente, como intentando arrancar un trozo de carne. El dolor era indescriptible, una mezcla de ardor y presión que nublaba sus pensamientos. En un acto reflejo, Helena golpeó con su cámara el hocico del tiburón, apuntando específicamente a sus ojos y branquias, áreas sensibles que los instructores de buceo recomendaban atacar en caso de emergencia. El equipo fotográfico, valorado en miles de dólares, se convirtió en su única arma defensiva. El golpe pareció surtir efecto momentáneamente. El tiburón soltó su presa y retrocedió unos metros, pero Helena sabía que no había terminado. La sangre que emanaba de su herida se dispersaba en el agua, y los tiburones podían detectar cantidades mínimas de sangre a grandes distancias. Además, la excitación del primer ataque podría desencadenar un comportamiento de alimentación frenética, un fenómeno conocido entre los biólogos marinos. Desde la superficie, Mateo y Neil habían visto las burbujas de aire ascender de forma irregular y habían notado la mancha rojiza que comenzaba a extenderse. Sin dudarlo, Neil activó la alarma de emergencia en la radio del bote y contactó con la autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral y los servicios de emergencia. Mateo, por su parte, se preparaba para sumergirse nuevamente, a pesar del riesgo que implicaba. «¡Espera!», gritó Neil sujetando al joven biólogo por el brazo. «No puedes bajar solo. Si hay un tiburón agresivo, podrías convertirte en otra víctima. Los buzos de rescate llegarán en minutos». Bajo el agua, Helena luchaba por mantener la conciencia. La pérdida de sangre comenzaba a marearla, y el dolor pulsante de su pierna era casi insoportable. Intentó ascender, pero cada movimiento parecía atraer nuevamente la atención del tiburón, que ahora nadaba en círculos a unos metros de distancia, ocasionalmente acercándose para luego alejarse, como evaluando la situación. Helena sabía que tenía pocas opciones. Su tanque de aire estaba casi vacío, su pierna gravemente herida limitaba su movilidad, y la sangre en el agua solo aumentaría el interés del tiburón. En un último intento desesperado, infló completamente su chaleco de compensación de flotabilidad para ascender más rápidamente, una maniobra peligrosa que contradecía todas las reglas de buceo seguro, pero que en ese momento parecía su única esperanza. El ascenso rápido provocó un dolor punzante en sus oídos y una sensación de presión en su pecho, señales de posible enfermedad por descompresión. Pero eso era lo de menos comparado con la amenaza inmediata que representaba el tiburón, que ahora ascendía junto a ella, atraído por el movimiento y la sangre. A 5 metros de la superficie, el tiburón atacó nuevamente. Esta vez sus poderosas mandíbulas se cerraron alrededor del tanque de buceo, sacudiendo violentamente a Helena. La mordida no perforó el aluminio, pero el impacto fue suficiente para que Helena perdiera el regulador de su boca. El pánico se apoderó de ella cuando comenzó a tragar agua. Desde el bote, Mateo y Neil observaban horrorizados la escena que se desarrollaba. Podían ver claramente la silueta de Helena y el tiburón a través del agua cristalina. Sin pensarlo, 2 veces Neil encendió el motor del bote y lo dirigió directamente hacia el lugar, donde se encontraban mientras Mateo preparaba un arpón de emergencia que mantenían a bordo. El ruido del motor pareció desorientar momentáneamente al tiburón, que soltó el tanque y se alejó algunos metros. Helena aprovechó ese instante para recuperar su regulador y dar las últimas bocanadas de aire que quedaban en su tanque mientras continuaba su ascenso. A solo 2 metros de la superficie, sintió que sus pulmones ardían y que el mareo se intensificaba. La combinación de pérdida de sangre,
posible enfermedad por descompresión y el trauma del ataque estaba llevándola al límite de la consciencia. Cuando finalmente su cabeza rompió la superficie del agua, Elena apenas pudo gritar por ayuda antes de que una nueva ola de dolor la invadiera. El tiburón, aún no dispuesto a abandonar su presa, mordió nuevamente, esta vez atrapando su aleta derecha y parte del equipo de buceo. La fuerza del tirón la sumergió momentáneamente. «Allí», gritó Mateo, señalando el punto donde Elena había aparecido brevemente. Neil maniobró el bote con precisión, acercándose lo más posible. En cuanto estuvieron a distancia, Mateo se lanzó al agua con el arpón en mano, mientras Neil preparaba el botiquín de primeros auxilios y la camilla de emergencia. El agua se había vuelto turbia por la sangre y la arena levantada en la lucha. Mateo nadó desesperadamente hacia el lugar donde había visto a Elena por última vez. Cuando finalmente la encontró, la escena era aterradora. El tiburón continuaba su ataque, sacudiendo violentamente a una Elena casi inconsciente que apenas lograba mantenerse a flote. Sin tiempo para dudar, Mateo apuntó el arpón hacia el tiburón y disparó. El proyectil impactó en el costado del animal, no lo suficiente para matarlo, pero sí para disuadirlo momentáneamente. El tiburón soltó a Elena y se alejó unos metros, aparentemente confundido por este nuevo dolor. Mateo nadó rápidamente hacia Elena y la sujetó por la cintura, comenzando a arrastrarla hacia el bote. La respiración de la fotógrafa era superficial y entrecortada, y la herida en su pierna seguía sangrando profusamente. A pocos metros del bote, Mateo vio con horror que el tiburón regresaba, esta vez nadando directamente hacia ellos con la boca abierta. Fue entonces cuando se escuchó el sonido de otro motor acercándose rápidamente. Una lancha de la autoridad del parque marino había llegado, con 3 guardias equipados con dispositivos de disuasión de tiburones. Uno de ellos, identificado más tarde como James Wilson, disparó una bengala submarina que estalló cerca del tiburón, desorientándolo lo suficiente para que cambiara de dirección y se alejara hacia las profundidades. Con la ayuda de los vientos guardias, lograron subir a Elena al bote de Neil. Su estado era crítico. La mordedura principal en el muslo derecho había desgarrado músculos y posiblemente dañado arterias importantes, mientras que presentaba mordeduras secundarias en la pantorrilla y el tobillo. Además, su respiración irregular y la desorientación sugerían posibles síntomas de enfermedad por descompresión debido al ascenso demasiado rápido. «Necesitamos aplicar un torniquete de inmediato», ordenó Sarah Chen, una de las guardias con entrenamiento en primeros auxilios. Mientras ella trabajaba para detener la hemorragia, los otros preparaban a Elena para el traslado al hospital más cercano en Cairns. «La cámara hiperbárica más cercana está en el hospital base de Cairns», informó James por radio mientras aceleraban hacia la costa. «Tienen un equipo de trauma preparándose para recibirla. ETA, 25 minutos». Durante el trayecto, Elena alternaba entre momentos de consciencia y períodos de inconsciencia. En uno de sus momentos lúcidos, aferró débilmente la mano de Mateo. «La cámara», se murmuró con voz apenas audible. «No te preocupes por eso ahora», respondió Mateo intentando contener las lágrimas. «No, las fotos, el proyecto», insistió ella, antes de cerrar nuevamente los ojos. El helicóptero médico los interceptó, a mitad de camino, aterrizando en una plataforma especial que los guardias del parque habían desplegado en el agua. El equipo médico aerotransportado, liderado por la doctora Alicia Méndez, una médica especializada en trauma de origen colombiano, trabajó rápidamente para estabilizar a Elena antes de trasladarla. Herida por mordedura de tiburón en extremidad inferior derecha, posible daño arterial, shock hipovolémico moderado a severo, sospecha de enfermedad por descompresión, recitaba la doctora mientras insertaba una vía intravenosa y administraba fluidos y analgésicos. Comenzar oxígeno al 100%, preparar 2 unidades de plasma y alertar a cirugía vascular y a la cámara hiperbárica. El vuelo hacia Cairns duró menos de 15 minutos, pero para Mateo,
que había sido autorizado a acompañar a Punta Cinch. Elena en el helicóptero pareció una eternidad. Observaba impotente cómo el equipo médico luchaba por mantener estables los signos vitales de su jefa y amiga, mientras la sangre seguía empapando los vendajes a pesar del torniquete. Al llegar al hospital base de Cairns, un equipo completo de trauma esperaba en la azotea. Elena fue trasladada inmediatamente al quirófano mientras Mateo era dirigido a una sala de espera. Allí encontró a Neil, quien había llegado por tierra, y a Carlos Vidal, el hermano mayor de Elena que vivía en Sydney y había sido notificado del accidente. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó Carlos, un ejecutivo de banca de 42 años que había tomado el primer vuelo disponible hacia Cairns. Mateo relató los eventos con voz entrecortada, detallando cómo Elena había decidido prolongar la inmersión para capturar la luz perfecta y cómo el encuentro con el tiburón había terminado en tragedia. «Debí insistir más en que subiera conmigo», se lamentó. «Debí bajar a buscarla cuando vi que no ascendía». «No te culpes», interrumpió Neil. «Elena es conocida por su terquedad y su dedicación. Cualquiera que haya trabajado con ella sabe que cuando decide hacer algo, especialmente por una buena fotografía, es prácticamente imposible hacerla cambiar de opinión». Carlos asintió silenciosamente. Conocía bien el carácter determinado de su hermana, una cualidad que la había llevado al éxito profesional, pero que también la había puesto en situaciones de riesgo anteriormente. «¿Alguna noticia de los médicos?», preguntó. «Está en cirugía», respondió Mateo. La doctora del helicóptero mencionó daño arterial y algo sobre enfermedad por descompresión. Las horas siguientes transcurrieron lentamente. Periodistas comenzaron a llegar al hospital, atraídos por la noticia del ataque de tiburón a una fotógrafa internacional. La autoridad del parque marino emitió un comunicado oficial, confirmando el incidente y anunciando una investigación para determinar las circunstancias exactas y las posibles medidas preventivas para el futuro. Tras casi 5 horas de cirugía, la doctora Méndez finalmente apareció en la sala de espera. Su expresión era grave pero no derrotada. «La señora Vidal ha sobrevivido a la cirugía», anunció. «Hemos logrado reparar la arteria femoral y gran parte del daño muscular. Sin embargo, la herida era extremadamente severa. El tiburón destrozó gran parte del cuádriceps y dañó significativamente la tibia». ¿Podrá volver a caminar?», preguntó Carlos con voz temblorosa. La doctora hizo una pausa antes de responder. «Es demasiado pronto para saberlo con certeza. Hemos hecho todo lo posible por salvar la pierna, pero será necesaria al menos otra cirugía, y la rehabilitación será larga y dolorosa. En cuanto a la enfermedad por descompresión, hemos comenzado el tratamiento en la cámara hiperbárica, pero aún es pronto para evaluar si habrá secuelas neurológicas». «¿Podemos verla?», preguntó Mateo. «Está sedada y permanecerá así por al menos 24 horas», respondió la doctora. «Pueden verla brevemente mañana una vez que completemos el primer ciclo de tratamiento hiperbárico. Por ahora les sugiero que descansen. Ha sido un día extremadamente difícil para todos». Mientras tanto, en las aguas de Flynn Reef, un equipo especializado de la autoridad del parque marino realizaba un reconocimiento del área donde había ocurrido el ataque. Liderados por Marcus Green, un biólogo marino especializado en comportamiento de tiburones, buscaban pistas sobre lo que podría haber provocado un comportamiento tan agresivo en un tiburón de arrecife, una especie que generalmente no representaba un peligro significativo para los humanos. Según los informes iniciales, no había actividades de alimentación de tiburones en la zona ni condiciones ambientales inusuales, comentaba Marcus a su equipo mientras descendían. «La víctima es una buceadora experimentada que conocía los protocolos de seguridad. Necesitamos entender qué ocurrió para prevenir incidentes similares». El equipo documentó meticulosamente el área, tomando muestras de agua y registrando las especies presentes. Encontraron la cámara de Elena, dañada pero con la tarjeta de memoria intacta, un descubrimiento que podría proporcionar valiosa información sobre los momentos previos al ataque. Las últimas imágenes
muestran al tiburón exhibiendo comportamiento territorial clásico, observó Marcus mientras revisaban las fotografías recuperadas. Postura rígida, natación circular, aletas pectorales bajadas, son señales claras de agresión inminente. La pregunta es, ¿qué lo desencadenó? 1. Teoría emergente. Sugería que el tiburón podría haber estado protegiendo un área de apareamiento o alimentación. Otra posibilidad era que Elena, al prolongar su inmersión y acercarse para fotografiar, hubiera invadido inadvertidamente el espacio personal del animal, provocando una respuesta defensiva que escaló a un ataque completo. De vuelta en el hospital, la noche transcurrió lentamente para Carlos y Mateo. A la mañana siguiente, como había prometido la doctora Méndez, pudieron ver brevemente a Elena. La imagen que encontraron era impactante, conectada a múltiples máquinas con la pierna derecha completamente vendada y elevada y una palidez mortal en su rostro habitualmente bronceado. «Ha perdido mucha sangre», explicó la enfermera que los acompañaba. «Hemos tenido que transfundirle 5 unidades hasta ahora. Su cuerpo ha sufrido un trauma enorme». A lo largo de los días siguientes, el estado de Elena continuó siendo crítico pero estable. Los médicos realizaron una segunda cirugía para desbridar tejido necrótico y colocar injertos temporales en las áreas más dañadas. El tratamiento en la cámara hiperbárica continuaba, con sesiones diarias para combatir los efectos de la enfermedad por descompresión. Una semana después del ataque, Elena recuperó finalmente la conciencia plena. Sus primeros momentos de lucidez estuvieron marcados por la confusión y el pánico, reviviendo instintivamente el trauma del ataque. El equipo médico había anticipado esta reacción y tenía preparado apoyo psicológico inmediato. «Elena, estás a salvo», le aseguró la doctora Ana Torres, psiquiatra especializada en trauma. «Estás en el hospital de Cairns. Sufriste un ataque de tiburón durante una inmersión, pero sobreviviste. Tu hermano y tu colega están aquí contigo». Los días se convirtieron en semanas. La recuperación física de Elena progresaba lentamente. Tras múltiples cirugías, los médicos habían logrado salvar su pierna, aunque la funcionalidad quedaba comprometida. La enfermedad por descompresión había provocado algunos episodios de confusión y problemas de coordinación, pero afortunadamente no parecía haber daño neurológico permanente. «Vamos a comenzar con terapia física suave mañana», anunció el doctor. James Chen, especialista en rehabilitación. «El camino será largo, pero tengo confianza en que podrás recuperar buena parte de la movilidad en la pierna. Sin embargo, debo ser honesto. Probablemente nunca vuelva a ser como antes». La noticia fue devastadora para Elena. Como fotógrafa submarina, su trabajo dependía de su capacidad para moverse con libertad en entornos acuáticos, cargando equipo pesado y a menudo en condiciones físicamente exigentes. La posibilidad de no poder volver a ejercer su profesión la sumió en una profunda depresión. «No sé quién soy si no puedo bucear, si no puedo fotografiar», confesó a su hermano entre lágrimas. «He dedicado toda mi vida adulta a esto. Es lo único que sé hacer». Mientras Elena luchaba con estas emociones, la investigación sobre el ataque continuaba. Marcus Green y su equipo habían presentado sus hallazgos preliminares a la autoridad del parque marino. Basándonos en las fotografías recuperadas y en nuestro análisis del sitio, creemos que el tiburón exhibió un comportamiento territorial, agresivo que es inusual, pero no sin precedentes en esta especie, explicó Marcus. Las imágenes muestran claramente señales de advertencia que, lamentablemente, la señora Vidal no interpretó correctamente o no pudo evitar debido a su posición y equipo limitado. El informe también señalaba factores agravantes: la prolongación del tiempo de inmersión más allá de lo planificado, que pudo haber llevado a Elena a tomar decisiones comprometidas por la fatiga o la presión del tiempo, y su acercamiento al tiburón para fotografiarlo, reduciendo la distancia de seguridad recomendada. «No estamos asignando culpa», aclaró Marcus. «La señora Vidal es una profesional respetada que tomó riesgos calculados como parte de su trabajo.
Pero este incidente nos recuerda que, incluso con experiencia, el océano y sus habitantes son impredecibles y merecen nuestro máximo respeto. El tiburón responsable del ataque no había sido localizado ni identificado individualmente, algo prácticamente imposible dadas las circunstancias. Los expertos coincidían en que probablemente había continuado con sus patrones normales de comportamiento, alejándose del área después del encuentro. A medida que avanzaba su recuperación física, Elena comenzó a enfrentar los aspectos psicológicos de su trauma. Las pesadillas eran frecuentes, sueños vívidos donde revivía el ataque una y otra vez, a veces con diferentes y más terribles desenlaces. Desarrolló fobia al agua, reaccionando con pánico incluso a la vista de la piscina de rehabilitación donde debía realizar parte de su terapia. Lo que estás experimentando es trastorno de estrés postraumático, explicó la doctora Torres durante una de sus sesiones. Es una respuesta normal a un evento profundamente traumático. Tu cerebro está procesando lo sucedido y tratando de protegerte de futuras amenazas similares. La terapia incluía técnicas de desensibilización sistemática, terapia cognitivo-conductual, CMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, un tratamiento especializado para trauma. El progreso era lento y no lineal, con días de avances seguidos por retrocesos dolorosos. Mientras tanto, la noticia del ataque había generado una ola de apoyo internacional. Colegas fotógrafos, conservacionistas marinos y seguidores de su trabajo enviaban mensajes de aliento y organizaban recaudaciones de fondos para cubrir los gastos médicos no cubiertos por el seguro. National Geographic y la Universidad de Queensland emitieron comunicados expresando su solidaridad y reafirmando su compromiso con el proyecto de documentación del blanqueamiento de coral. Queremos que Elena sepa que su trabajo continúa siendo valorado y que tiene nuestro apoyo completo durante su recuperación, declaró Jennifer Adams, editora de fotografía de National Geographic. Las imágenes que capturó antes del incidente son extraordinarias y serán incluidas en nuestra exposición como estaba planeado, si ella lo desea. 3 meses después del ataque, Elena fue finalmente dada de alta del hospital, aunque continuaría con terapia física intensiva y apoyo psicológico como paciente ambulatoria. Carlos reorganizó su vida para permanecer con ella en un apartamento adaptado en Cairns durante la siguiente fase de su recuperación. El regreso a una vida semicotidiana trajo nuevos desafíos. Elena se enfrentaba ahora a las limitaciones prácticas de su lesión. Dependía de una silla de ruedas para desplazamientos largos y de muletas para distancias cortas. Los médicos eran optimistas sobre su eventual capacidad para caminar sin ayuda, pero advertían que probablemente necesitaría algún tipo de soporte permanente y que ciertas actividades, como el buceo profesional, podrían estar permanentemente fuera de su alcance. Lo más difícil es la pérdida de independencia, confesó Elena a su terapeuta. Siempre he sido extremadamente autosuficiente, viajando sola a los lugares más remotos del planeta. Ahora necesito ayuda para las tareas más básicas. Un mes después de su alta hospitalaria, Elena recibió una visita inesperada. Marcus Green, el biólogo marino que había investigado el ataque, solicitó reunirse con ella para compartir sus hallazgos completos y responder cualquier pregunta que pudiera tener. Muchas víctimas de ataques de tiburones descubren que entender lo sucedido les ayuda en su proceso de recuperación psicológica, explicó Marcus cuando se encontraron en la terraza del apartamento. A veces, dar sentido al evento reduce su carga traumática. Durante varias horas, Marcus le mostró a Elena las imágenes recuperadas de su propia cámara, analizando cada detalle del comportamiento del tiburón y explicando los factores que podrían haber contribuido al ataque. También compartió información sobre otros casos documentados de ataques de tiburones de arrecife y las lecciones aprendidas. Lo que me sorprende, comentó Elena mientras observaba las últimas fotografías que había tomado antes del ataque, es que pude ver las señales de advertencia. Mi cerebro registró las posturas agresivas del tiburón,
Incluso comenzó a retroceder. Pero mi obsesión por la imagen perfecta me hizo quedarme demasiado tiempo. Ese es un patrón común en incidentes con vida silvestre, respondió Marcus. Los profesionales experimentados a veces desarrollan una falsa sensación de seguridad o subestiman los riesgos porque han tenido muchos encuentros previos sin consecuencias negativas. Al final de la conversación, Marcus le entregó a Elena una tarjeta de memoria. «Son tus fotografías», explicó. «Las hemos copiado para nuestros registros, pero el trabajo es tuyo. Son imágenes extraordinarias, incluso las del tiburón antes del ataque. Tienes un talento excepcional para capturar la esencia de la vida marina». Elena sostuvo la pequeña tarjeta en su mano, sintiendo una mezcla contradictoria de emociones. Por un lado, estas imágenes representaban el momento que había cambiado su vida para siempre. Por otro, eran quizás las últimas fotografías subacuáticas profesionales que tomaría jamás. Esa noche, después de que Marcus se marchara, Elena conectó la tarjeta de memoria a su computadora por primera vez desde el accidente. Las imágenes aparecieron en la pantalla, corales blanqueados contrastando con áreas aún vibrantes, peces multicolores nadando entre las formaciones rocosas y, finalmente, la secuencia del tiburón. La belleza y la fiereza del animal quedaban perfectamente capturadas en esos últimos frames antes del ataque. La última imagen mostraba al tiburón aproximándose directamente hacia la cámara, sus ojos negros fijos en el objetivo, las aletas en posición agresiva. Era una fotografía técnicamente perfecta y emocionalmente devastadora. Elena cerró el portátil abrumada. Esa noche, las pesadillas regresaron con intensidad renovada. A medida que avanzaban los meses, el progreso físico de Elena continuaba. Gradualmente, fue capaz de caminar distancias cortas con un bastón especializado, aunque la cojera era evidente y el dolor crónico una presencia constante. Los médicos habían logrado salvar la mayoría de los nervios principales de su pierna, pero algunas áreas permanecían insensibles, mientras que otras experimentaban dolor neuropático intermitente. «Es como tener un mapa climatológico en mi pierna», intentaba bromear Elena durante sus sesiones de fisioterapia. «Hay zonas desérticas donde no siento nada y zonas de tormenta eléctrica donde el dolor aparece de repente». Su terapeuta física, Samantha Wright, admiraba el espíritu resiliente que emergía lentamente en Elena. «Has recorrido un largo camino», le comentó un día mientras practicaban ejercicios de equilibrio. «La mayoría de las personas con lesiones similares tardarían el doble en llegar donde estás ahora». La recuperación psicológica, sin embargo, resultaba más complicada. Aunque Elena había hecho progresos significativos en el manejo de su TEPT, ciertos desencadenantes continuaban provocando reacciones intensas. El sonido de agua corriente, documentales sobre vida marina, incluso la visión del océano desde miles de la distancia podía precipitar un ataque de pánico. 6 meses después del ataque, National Geographic inauguró la exposición Blanqueamiento, crisis silenciosa en la Gran Barrera, en Sydney. Incluía una selección de las fotografías de Minduspin Elena, incluyendo algunas de las recuperadas después del incidente. A petición de Elena, también se dedicaba una sección a concienciar sobre la seguridad en entornos marinos y el respeto a los tiburones como parte vital del ecosistema. «Elena Vidal no pudo acompañarnos esta noche», anunció Jennifer Adams durante la inauguración, «pero su extraordinario trabajo y su sacrificio personal nos recuerdan el valor del periodismo ambiental y los riesgos que asumen quienes documentan nuestro mundo natural en crisis». Sus imágenes no solo muestran la belleza en peligro de los arrecifes, sino también el poder y la majestuosidad de sus habitantes, incluidos los tiburones que, aunque potencialmente peligrosos, merecen nuestra protección tanto como los corales. Elena había decidido no asistir, sintiéndose aún demasiado vulnerable para enfrentar el escrutinio público y las inevitables preguntas sobre el ataque. Sin embargo, siguió la transmisión en vivo desde su apartamento en Cairns, acompañada por Carlos y Mateo,
quien había permanecido en Australia para apoyarla y continuar con aspectos del proyecto que no requerían buceo. «Deberías estar orgullosa», le dijo Mateo mientras observaban las reacciones entusiastas del público ante las imágenes. «Estas fotografías están cambiando percepciones y posiblemente ayudando a salvar la Gran Barrera». Elena asintió silenciosamente. A pesar del trauma, nunca había culpado al tiburón por el ataque. Como bióloga marina de formación antes de dedicarse completamente a la fotografía, comprendía que el animal había actuado según sus instintos naturales. La culpa, si existía, recaía en sus propias decisiones: prolongar la inmersión, acercarse demasiado, ignorar las señales de advertencia. Una semana después de la inauguración, Elena recibió una propuesta inesperada. Andrew Bennett, un prestigioso editor de libros de fotografía, la contactó con una idea para un proyecto. Un libro que combinara sus imágenes de la Gran Barrera con su historia personal de supervivencia y recuperación. «No quiero explotar tu trauma», aclaró Andrew durante su videollamada, «pero creo que tu experiencia ofrece una perspectiva única sobre nuestra relación con el océano. Podría ser un poderoso testimonio sobre la fragilidad humana frente a la naturaleza y al mismo tiempo sobre nuestra responsabilidad hacia ella». La propuesta resonó en Elena de una manera que no esperaba. Durante meses había luchado para encontrar un propósito, un camino profesional que pudiera seguir con sus nuevas limitaciones. Quizás este era el comienzo de una respuesta. «Necesito pensarlo», respondió. «No estoy segura de estar lista para revivir todo tan públicamente». «Por supuesto», asintió Andrew. «Tómate tu tiempo. Y recuerda que podríamos enfocarlo no como un libro sobre un ataque de tiburón, sino como un libro sobre la resiliencia humana y la belleza del océano, incluso en sus aspectos más peligrosos». La idea permaneció en la mente de Elena durante los días siguientes. Una tarde, mientras realizaba su rutina de ejercicios en la playa, parte de su terapia para reconectarse gradualmente con el entorno marino, se detuvo a observar el horizonte. El océano se extendía infinito frente a ella, las mismas aguas que habían sido su pasión y casi su tumba. Un grupo de niños jugaba cerca, construyendo castillos de arena y corriendo hacia las olas suaves que llegaban a la orilla. Una pequeña, niña de unos 7 años, se acercó tímidamente a Elena, mirando con curiosidad su bastón y la cicatriz visible en su pierna. «¿Te mordió un tiburón?», preguntó con la directa inocencia característica de los niños. Elena se sorprendió, al no sentir la habitual oleada de ansiedad ante la pregunta. «Sí», respondió con calma. «Estaba tomando fotografías bajo el agua y me encontré con un tiburón». Los ojos de la niña se agrandaron. «¿Y no tienes miedo del océano ahora?». Elena miró nuevamente hacia el horizonte, considerando la pregunta. «Sí, tengo miedo», admitió, «pero también sigo amando el océano. A veces, las cosas que amamos pueden lastimarnos, pero eso no significa que debamos dejar de amarlas. Solo necesitamos aprender a respetarlas mejor». La niña asintió solemnemente, como si entendiera perfectamente esta paradoja. «Mi mamá dice que los tiburones no son malos, solo están haciendo lo que hacen los tiburones». «Tu mamá es muy sabia», sonrió Elena. «Los tiburones no son villanos de película, son animales asombrosos que han existido durante millones de años, mucho más tiempo que nosotros. El océano es su hogar y nosotros somos solo visitantes». Después de que la niña regresara con su familia, Elena permaneció contemplando el mar. La conversación había cristalizado algo importante. A pesar de todo, su conexión con el océano permanecía intacta, transformada, ciertamente, pero no destruida. Esa noche escribió un email a Andrew aceptando su propuesta para el libro. «Pero con una condición», añadió. «Quiero que una parte de los beneficios se destine a programas educativos sobre conservación marina y convivencia segura con tiburones. Si mi historia puede ayudar a prevenir futuros incidentes y a proteger a estas criaturas incomprendidas, entonces tendrá un propósito mayor que mi trauma personal».
Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos y oportunidades. Elena comenzó a trabajar en el libro, revisando su archivo fotográfico y escribiendo sobre sus experiencias. El proceso resultó terapéutico, permitiéndole procesar el trauma a través de la creatividad. Paralelamente, continuaba su rehabilitación física. Un año después del ataque, podía caminar distancias moderadas con ayuda mínima, aunque las actividades físicamente exigentes seguían siendo imposibles. Los médicos confirmaron que, como habían anticipado, nunca recuperaría completamente la funcionalidad de su pierna derecha y que el buceo profesional quedaba definitivamente descartado. No puedo decir que haya aceptado completamente estas limitaciones, confesó Elena a la doctora Torres durante una de sus últimas sesiones de terapia. Hay días en que la frustración es abrumadora, pero estoy aprendiendo a adaptarme, a encontrar nuevas formas de expresión. Una de estas adaptaciones llegó de manera inesperada. Durante la producción del libro, Elena comenzó a experimentar con la fotografía acuática desde la superficie, utilizando equipos especializados que le permitían capturar imágenes del mundo submarino sin necesidad de sumergirse. Aunque distintas de su trabajo anterior, estas fotografías ofrecían una nueva perspectiva. La interfaz entre los mundos aéreo y subacuático, una metáfora visual de su propia situación. Es como estar en el umbral, explicaba a Mateo mientras revisaban las primeras pruebas. Ni completamente dentro ni completamente fuera. Hay cierta poesía en eso, ¿no crees? El libro, titulado Superficie, un viaje entre dos mundos, se publicó 18 meses después del ataque. Combinaba sus fotografías subacuáticas anteriores, imágenes del proceso de recuperación y sus nuevos trabajos desde la superficie. El texto alternaba descripciones científicas del ecosistema coralino con reflexiones personales sobre trauma, recuperación y transformación. La recepción fue entusiasta. Críticos y público elogiaron la honestidad cruda de Elena al compartir su experiencia sin demonizar a los tiburones ni buscar sensacionalismo. El libro se convirtió en un inesperado éxito editorial, traducido a múltiples idiomas y utilizado incluso como material educativo en programas de biología marina y psicología del trauma. Elena comenzó a recibir invitaciones para dar conferencias, no solo sobre fotografía, sino también sobre conservación marina y resiliencia personal. Inicialmente reticente, gradualmente encontró valor en compartir su historia directamente con el público. Nunca pensé que estaría aquí hablándoles sobre tiburones sin sentir pánico. Comenzó en su primera presentación pública, realizada significativamente en el acuario de Sydney, rodeada de tanques donde nadaban varias especies de tiburones. Durante mucho tiempo después del ataque, ni siquiera podía ver imágenes de estos animales sin experimentar flashbacks traumáticos. Ahora puedo apreciarlos nuevamente por lo que son, depredadores magníficos que desempeñan un papel vital en nuestros océanos. 2 años después del ataque, Elena regresó a la Gran Barrera de Coral, esta vez a bordo de un barco con fondo de cristal que le permitía observar el arrecife sin entrar al agua. Marcus Green la acompañaba como parte de un documental sobre su historia que estaba produciendo una cadena internacional. ¿Cómo se siente estar de vuelta?, preguntó Marcus mientras navegaban sobre Flynn Reef, el sitio del ataque. Elena observó a través del cristal las formaciones coralinas que pasaban bajo ellos. Algunas áreas mostraban signos de recuperación del blanqueamiento con nuevos crecimientos de coral colorido. «Es extraño», respondió después de un momento. «Siento miedo, sí, pero también siento gratitud. Sé que suena contradictorio, pero este lugar, esta experiencia, me enseñó algo sobre la fragilidad y la fortaleza, sobre cómo la vida continúa, se transforma, se adapta». En ese momento, como si el océano quisiera subrayar sus palabras, un pequeño tiburón de puntas negras pasó nadando bajo el barco. Elena sintió el familiar pulso de adrenalina, pero esta vez no vino acompañado del terror paralizante que había experimentado durante tanto tiempo. En su lugar, sintió una mezcla de respeto y asombro.
emociones que habían caracterizado su relación con el océano antes del ataque. Nunca volveré a bucear profesionalmente, continuó. Mi cuerpo ya no me lo permite, pero he encontrado nuevas formas de conectar con este mundo, de seguir documentándolo y protegiéndolo. Y quizás, en cierto modo, mi voz es ahora más poderosa precisamente porque conozco tanto la belleza como el peligro. Al atardecer, mientras el barco regresaba a puerto, Elena permanecía en la proa, observando cómo el sol descendía sobre el océano, tiñendo las aguas de dorado y naranja. No podía evitar pensar en la ironía. Había venido originalmente a documentar la fragilidad de los corales frente al cambio climático y había terminado documentando su propia fragilidad y capacidad de recuperación. En algún lugar bajo esas aguas, el tiburón que la había atacado, o quizás sus descendientes, continuaba su existencia ancestral, ajeno al impacto que había tenido en la vida de un ser humano. No era un monstruo ni un villano, simplemente una criatura siguiendo los imperativos evolutivos que habían permitido a su especie sobrevivir durante millones de años. Elena ya no le guardaba rencor. Había llegado a comprender que ambos, humano y tiburón, eran participantes en el gran ecosistema del océano, cada uno con su papel y sus vulnerabilidades. Su encuentro, aunque trágico, había sido en última instancia un recordatorio de la verdadera naturaleza de nuestra relación con el mundo salvaje. No somos sus dueños sino sus compañeros, no sus conquistadores sino sus estudiantes. Mientras las últimas luces del día se desvanecían en el horizonte, Elena tomó una fotografía final. La silueta de la gran barrera contra el cielo crepuscular, un mundo de belleza y peligro, fragilidad y resistencia. Un mundo que, a pesar de todo, seguía llamándola hacia él. El océano no es bueno ni malo, escribiría más tarde en el epílogo de la edición ampliada de su libro. Es simplemente poderoso, misterioso y esencial para nuestro planeta. Los tiburones no son villanos de película ni máquinas de matar sin propósito. Son depredadores perfectamente adaptados que mantienen el equilibrio de los ecosistemas marinos. Mi encuentro cercano con uno de ellos cambió mi vida para siempre, pero también me dio una nueva apreciación de nuestra verdadera posición en el mundo natural. Somos simultáneamente poderosos y vulnerables, capaces de gran destrucción, pero también de profunda conexión y comprensión. No sé si algún día superaré completamente el trauma físico y psicológico de aquel día en Flint Reef. Las cicatrices permanecen, tanto en mi cuerpo como en mi mente. Pero he aprendido que sanar no significa volver a ser quien eras antes. Significa crecer alrededor de tus heridas, integrarlas en una nueva versión de ti mismo, como los corales que lentamente se recuperan del blanqueamiento, encontrando formas de adaptarse y sobrevivir en un mundo cambiante. La noche había caído completamente cuando el barco atracó en Cairns, las luces de la ciudad costumbre reflejándose en las aguas tranquilas del puerto. Elena descendió cuidadosamente por la rampa, apoyándose en su bastón, un recordatorio permanente de su encuentro con las fuerzas primordiales del océano. Mateo la esperaba en el muelle, junto a un pequeño grupo de estudiantes locales que participaban en un programa educativo sobre conservación marina que Elena había ayudado a establecer con parte de los beneficios de su libro. ¿Cómo fue?, preguntó Mateo, ofreciéndole su brazo como apoyo adicional. Elena miró hacia las aguas oscuras más allá del puerto, donde el océano se extendía infinito bajo el cielo estrellado. En algún lugar ahí fuera, la vida continuaba en sus ciclos eternos de nacimiento, muerte y transformación. Tiburones cazando, corales creciendo, el gran pulso del ecosistema marino que había sido su pasión durante toda su vida adulta. Fue un comienzo, respondió finalmente, con una pequeña sonrisa. Un comienzo para algo nuevo. Mientras se alejaban del muelle, Elena sintió una extraña sensación de cierre. No había olvidado ni superado completamente el trauma. Probablemente nunca lo haría. Pero había aprendido a convivir con él, a integrarlo en una nueva narrativa de su vida. Había sobrevivido no solo al ataque,
sino también a la ardua batalla por reconstruirse después. El océano le había mostrado tanto su belleza como su ferocidad, y ella había emergido con un mensaje que trascendía su experiencia personal: respeto por las fuerzas naturales que aún no controlamos completamente, apreciación por la fragilidad de la vida en todas sus formas, y un compromiso renovado con la protección de los ecosistemas marinos, incluyendo a sus depredadores más temidos. Mientras las luces de Cairns brillaban a su alrededor, Elena Vidal continuaba su propio viaje de adaptación y renacimiento, llevando consigo las lecciones aprendidas en las profundidades, donde durante un momento terrible había mirado a los ojos del océano primordial y había sobrevivido para contar la historia.